¿Qué tal? Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desempacar algo verdaderamente fascinante, el complejo contexto histórico y, digamos, el mapa geopolítico que se dibuja en el primer capítulo del libro de Amós. Estamos hablando de un texto antiguo, sí, pero que está cargado de tensiones regionales, de conflictos fronterizos y de unas imágenes tan vívidas que honestamente siguen impactando hoy en día. Así que vamos a reconstruir el mapa de un mundo que estaba literalmente al borde del colapso total. Y todo esto guiado por una voz sumamente inusual. A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Cómo es que una figura tan, aparentemente humilde, se convierte de repente en el epicentro de un escrutinio regional masivo? No estamos hablando de un emperador, ni de un general con un ejército enorme respaldándolo. Hablamos de un pastor, alguien que cuidaba ovejas en Tecoa. Y sin embargo, las palabras de este hombre resonaron con una autoridad tan pesada que sacudió a todo el antiguo Cercano Oriente. Es una dinámica de poder y profecía que rompe todos los esquemas, y por eso mismo vale la pena que la analicemos a fondo. Para entender cómo se arma este rompecabezas geopolítico antiguo, vamos a ir paso a paso a través de 4 puntos. Empezaremos con el origen del mensaje, luego pasaremos a la fórmula del juicio, después haremos un recorrido por las naciones del norte y de la costa, para finalmente cerrar con las naciones del este y del sur. Comencemos con la primera parte, el origen del mensaje y la advertencia de este pastor. Lo primero que salta a la vista es que este mensaje no viene de los pasillos del poder. No sale de la capital, sale del campo, de la periferia, y eso le da un sentido de urgencia muy especial. Además, fíjense en cómo el texto nos ancla en la historia real. Esto no es un mito que flota en el tiempo. Está fechado exactamente durante los reinados simultáneos de Usías y Jeroboam. Pero el detalle clave es ese marcador que dice, 2 años antes del terremoto. Piensen en eso. Ese evento sísmico debió haber sido pero tan destructivo, que se convirtió en el punto de referencia para toda una generación. Es como cuando decimos antes de la pandemia, ese nivel de impacto. Y si hablamos de impacto, la imaginería que se usa aquí es casi aterradora. Imaginen el sonido de un rugido que sale de Jerusalén y que tiene la fuerza física para literalmente secar el paisaje. El Carmelo era una región famosísima por su vegetación exuberante, siempre verde. Decir que la cumbre del Carmelo se seca es hablar de un impacto total sobre el ecosistema. Es una apertura súper dramática que básicamente nos dice, prepárense, porque la ruina es inminente. Pasamos entonces a la segunda parte, la fórmula del juicio, o lo que podríamos llamar el ritmo poético de la ruina. Cuando empezamos a ver los juicios contra las naciones específicas, hay algo que se nota de inmediato. No es una lista al azar, hay una estructura muy calculada. El punto crucial aquí es una frase que se repite una y otra vez. Por 3 pecados y por el cuarto. Funciona como un tambor, una cadencia musical que atrapa tu atención a lo largo del texto. No es una simple suma matemática, es un crescendo constante que nos avisa que el golpe final ya viene. Básicamente, en el mundo antiguo, esta fórmula de 3 y 4 significaba que se había cruzado el límite de no retorno. Es como llenar un vaso de agua. Los primeros 3 pecados llenan el vaso hasta el borde, pero el cuarto es la gota que lo derrama. Lo que este recurso poético nos está diciendo es que la culpa de estas naciones ya se desbordó, y la intervención, el castigo, ya no se puede echar para atrás. Así llegamos a la tercera parte, el recorrido por las naciones del norte y de la costa, enfocándonos en Damasco, Gaza y Tiro. Aquí es donde armamos el mapa de las atrocidades. Damasco, por ejemplo, hizo algo impensable en Galaad. Tomaron la tecnología agrícola de la época, los trillos de hierro, y la usaron sobre personas, una brutalidad absoluta. Y por otro lado, tenemos a Gaza y Tiro. Estas dos funcionaban, en la práctica, como los epicentros de una red internacional de trata de personas. Desplazaban a poblaciones enteras, llevándolas cautivas para vendérselas a Edom. Vemos que la política exterior de la época estaba definida por un nivel de violencia y crueldad sistémica que resulta muy difícil de digerir. Y claro, frente a ese desbordamiento de violencias, las consecuencias son igual de extremas. El texto no deja lugar a dudas sobre el desmantelamiento sistemático de estos centros de poder. El fuero es el elemento clave aquí, consumiendo los muros y los palacios de manera implacable. Damasco termina sufriendo el exilio, hacia Kir, exactamente lo mismo que le hacían a otros.
Y para Gaza y las ciudades filisteas vecinas, el resultado es la erradicación total de sus habitantes. Es el colapso geopolítico de toda la región norte y costera. Ahora, vamos a la cuarta y última parada de este recorrido. Las naciones del este y del sur, específicamente Edom y Amón. Aquí el foco cambia hacia fronteras que estaban marcadas por unas animosidades increíblemente profundas y tóxicas. Es fascinante comparar esto. Por un lado, a Tiro se le condena por olvidar un pacto de hermanos, que ya es grave, por supuesto, pero luego vemos a Edom. Edom no solo olvidó el pacto, sino que persiguió a su propio hermano con la espada. Es un rencor histórico, perpetuo, donde se desecha cualquier rastro de piedad o afecto natural. Es un odio que se pasa de generación en generación, y tiene un tono mucho más íntimo, ¿verdad? Y por lo mismo, más perturbador. Esa furia implacable, ese odio sostenido en el tiempo, tiene un precio, y resulta en el incendio de sus mayores fortalezas. Al igual que vimos en las otras naciones, este juicio de fuego no cae en cualquier parte. Apunta directamente al corazón de su poder político y militar, los palacios en Bosra. Básicamente, a una ira que parecía no tener fin, le llega una destrucción definitiva. Y luego llegamos a Amón. Es imposible ignorar la cruda y horripilante realidad de cómo se hacían las guerras por territorio en el mundo antiguo. Esta sola línea sobre lo que le hicieron a las mujeres embarazadas en Gálad te quita el aliento. Infligir ese nivel de violencia atroz y calculada, ¿y para qué? ¿Simplemente para mover un poco la frontera? ¿Para ganar unos kilómetros más de tierra? Es una pérdida total de la humanidad y nos da el contexto perfecto para entender la severidad del juicio que el texto pronuncia contra ellos. Y vaya que el juicio es severo. Para una atrocidad expansionista de ese calibre, lo que se anuncia es el colapso absoluto de la monarquía amonita. Noten cómo sube la intensidad del lenguaje. Ya no solo es fuego, ahora es fuego acompañado de estruendo y de tempestad en medio de la batalla. Es el caos total. Y termina con el rey y todos sus príncipes barridos hacia el cautiverio de un solo golpe. La nación de Amón, como entidad soberana, queda completamente desmantelada. Después de ver todo este mapa de destrucción, nos queda una pregunta flotando en el aire. ¿Acaso estas advertencias, hechas por un simple pastor, no hacían más que trazar las realidades ineludibles de un mundo hiperconectado y sumamente volátil? Porque a fin de cuentas, vemos que las acciones de estas naciones, la trata masiva de personas, la crueldad desmedida en la guerra, las traiciones entre aliados, actuaron como una chispa en un barril de pólvora, desencadenando un colapso en cadena que todavía hoy nos resulta fascinante estudiar. Y esto nos deja con una gran reflexión. Cuando miramos nuestras propias dinámicas de poder modernas y la política exterior en la actualidad, ¿qué paralelismos podríamos encontrar? Es una pregunta que sin lugar a dudas da mucho para pensar.